¿Cómo tener una vida mejor? Siempre es posible tener una vida mejor. Lo primero que tenemos que hacer es analizarnos, hacernos preguntas a nosotros mismos para ver si la vida que tenemos es la vida que nos gusta. Si todo lo que habíamos soñado o todo lo que esperábamos en este presente está ahí o si le hace falta algo dentro de nosotros, afuera, en fin. Y eso es lo que hacemos aquí en Acravida. Encontrar maneras de fabricar y de crear, de construir una vida mejor. Hoy tengo una invitada desde México. Ella es psicóloga, pero va a hablarnos de unos temas muy interesantes que yo sé que a ustedes les va a gustar y que también les va a ayudar bastante a tener una vida mejor. Entonces les doy la bienvenida a todos ustedes y a todas ustedes al programa del día de hoy. ¿Están listos para transformar su vida? Acompáñenos en este viaje hacia la felicidad. Bienvenidos a Acravida, donde exploramos cómo construir una vida mejor con lúdica, constancia y conocimiento. Bueno, estoy aquí con Ruth Fuente. Ruth, un gran saludo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por estar aquí con tu audiencia. Bueno, Ruth, cuéntanos tú a qué te dedicas, qué haces en esta vida loca. En esta vida lo que hago muchas cosas, pero dentro de las cuales pues mi pasión se encuentra es que soy psicóloga y coach, sobre todo especializada en mujeres emprendedoras, lo cual no quiere decir que no trabajo con hombres, pero sí que me he especializado un poquito más en mujeres. Tengo una especialidad en PNL, programación neurolingüística e inteligencia emocional, porque creo y soy fiel seguidora de una corriente de que las emociones las debemos de controlar nosotros, no las emociones de controlarnos a nosotros, ¿no? Que muchas veces actuamos por impulso, ¿no? Que se suele decir, y eso es cuando las emociones toman las riendas de nuestra vida y ahí, oh Dios, puede pasar de todo. ¿Hace cuánto estás en este universo primero la psicología? ¿Hace cuánto estás en lo de la psicología? Bueno, la psicología tengo bastante tiempo, mejor no hablemos de números. Pero bueno, yo estudié la carrera pues hace ya bastantes años y desde que terminé la carrera estuve involucrada en todo lo que era el desarrollo personal. Empecé en recursos humanos y entonces estaba muy dedicada en ayudar a los trabajadores a sacar todo su potencial y a desarrollarse, ¿no? Y saqué ya, eso ya son más de 10 años ya. ¿Cómo llegaste al PNL? Al PNL llegué porque quería especializarme, quería hacer una especialidad en coaching y en esta ocasión me encontré que el coaching que yo iba a realizar, que me gustó un poco la forma de trabajar y demás, trabajaba con PNL, lo cual me pareció súper potente porque al final lo que tenemos que entender es que nuestro cerebro es programable, ¿no? Al final fue la muestra que utilizaron los científicos para realizar los ordenadores y los softwares, los programas que tenemos hoy en día. Entonces, si podemos programar un ordenador, un teléfono celular, todos los aparatos que tenemos en casa, ¿por qué no aprender a programar nuestro propio cerebro para que haga y consigamos lo que queremos conseguir? Muchas veces estamos dando las indicaciones erróneas a nuestro propio cerebro y por eso las cosas no nos salen, ¿no? O ¿por qué no salen? A veces esa parte cuando empiezan a salir las cosas y decimos, ¡ay, qué suerte!, ¿no? O sea, todo se está alineando. No es que todo se esté alineando, es que le estás dando la información correcta a tu cerebro para poner el foco en lo que tú necesitas para conseguir esos objetivos. Entonces, por eso es que me pareció súper potente y dije, venga, lo hago en este lugar y con esta especialidad. La inteligencia emocional, creo que yo tengo serios problemas con la inteligencia, pero eso hablamos más adelante. Y la inteligencia emocional, ¿cómo llegó a tu universo? Igualmente era parte complementaria de este curso de especialización que realicé y es verdad que se llama inteligencia emocional y es el nombre más coloquial. Pero bueno, no, yo no lo veo tampoco tanto como inteligencia, ¿no? No es una parte más de, no, es simplemente volvemos, yo hablo mucho, ¿no? De métete a ti mismo, conócete, pregúntate, ve a ese mundo interior, porque ahí es donde entiendes muchas de las respuestas. Pues con las emociones es lo mismo, ¿no? Las emociones en cada uno de nosotros reacciona de forma muy distinta y algo que no sé si sabían es que las emociones, antes de sentir la emoción, sientes físicamente en tu cuerpo que ahí viene esa emoción.
Entonces, si Vaya. somos capaces de encontrar ese punto en el cual se empieza a gestar toda esta emoción, vamos a ser totalmente capaces de controlarla y de sacarla cuando querramos sacarla. Sí, es como ser conscientes de eso que Total. sentimos, sí, que no somos víctimas de, sino que eso hace parte de un proceso consciente y que puedo ayudarme de esas emociones para hacerlas fructificar. Está muy interesante eso. Eh, en el universo del PNL, tú trabajas como coach. Básicamente, ¿qué significa eso? Si alguien te busca y dice, yo, ¿qué necesito de ti? ¿Tú en qué los ayudas? Yo los ayudo a aterrizar esos objetivos que muchas veces, ay, quiero ser millonario. Vale, pues creo que todo el mundo quisiéramos ser millonario. Entonces yo lo que hago es que con ese deseo primario con el que llegas, te ayudo a aterrizarlo hasta la esencia de lo que realmente quieres conseguir con esa frase de quiero ser millonario. Y a partir de encontrar esa esencia, lo que hago es ayudarte a armar un plan de acción porque en la acción están los cambios, en la acción están los resultados y si no accionamos, pues por arte de magia no llegan las cosas. Entonces lo que hago es te ayudar a crear un plan de acción de cosas que tú vas a realizar para que puedas llegar y conseguir ese objetivo en un tiempo determinado. Es muy importante. Yo trabajo mucho con los objetivos SMART, no sé si los has escuchado, que es No, por favor. establecer objetivos específicos, medibles, o sea, específicos es llegar a esa esencia, ¿no? Que sea muy claro y muy concreto qué es lo que quiero. Medibles, que seamos capaces de identificar cómo vamos a medir que nos estamos acercando a ese objetivo para que si no lo estamos haciendo, poder tomar medidas correctivas y volver a rearmar ese plan que sean también retadoras, ¿no? Porque cuando algo se te ha dado súper fácil y lo haces casi sin darte cuenta, pues al final pierdes el interés. Entonces, que este reto también o este objetivo sea un poco retador, que te implique trabajar, que te implique esforzarte y eso te va a mantener ahí en el camino de realizar esos objetivos, ¿no? También poner fechas específicas, porque si no ponemos fechas, pues procrastinamos hasta la eternidad nuestro objetivo, ¿no? Y quiero ser millonario se convierte en tu sueño de hasta los 60, 70 años, ¿no? Y nunca lo conseguiste. Entonces, hay que poner fechas. No significa que es una fecha que es vida o muerte. No, no pasa nada, pero la fecha nos ayuda a empezar a programar a este cerebrito que tenemos en decirle, tal fecha tenemos que tener este objetivo. Entonces, tu cerebro va a empezar a fijarse en las cosas que te van a ayudar a conseguirlo en esa fecha. Entonces, es un poquito así a grandes rasgos cómo es el trabajar con los objetivos y a partir de ahí, bueno, con distintas herramientas que tengo, voy proporcionándole a las personas que trabajan conmigo lo que van necesitando para ir transformando esa vida, ¿no? Yo lo que digo que el proceso de coaching es como un viaje, es como subirte en un barco. La persona que viene conmigo es la que lleva el timón, muy importante. Yo no soy la que dirige, yo soy la que va acompañando. Y la que si hay que elevar a las velas, las elevo. Si hay que tirar para el otro lado, pues quito peso del otro lado para que podamos girar más rápido. Yo soy una simple compañera de viaje que va dando las herramientas que va necesitando y que realmente cuando llegue nuestra fecha o antes, que a veces pasa, pues tengamos ese objetivo cumplido. ¿Y, y por qué, digamos, el público o sí, o las personas a las que predomina ese tipo de coach son mujeres? ¿Por qué empezaste o por qué ellas son lo más influenciante que tienes ahí en tu proceso? Yo me estoy dedicando mucho a lo que son mujeres emprendedoras, porque en Latinoamérica el número de mujeres que están emprendiendo, que están montando sus propios negocios, está creciendo exponencialmente. Y me he dado cuenta, soy mujer, también yo lo he vivido, me he dado cuenta que todavía hay muchísimas barreras emocionales y de creencias que nos impiden muchas veces disfrutar ese proceso, ¿no? Muchas veces lo sufrimos por toda la serie de responsabilidades o toda la serie de cosas a nuestro alrededor a las que tenemos que atender y que estar ahí presentes, ¿no? Entonces, hay todavía muchas creencias con respecto a que si una mujer puede estar en el mundo de los negocios o no. Hay muchas creencias en que
¿qué pasa, no? O sea, la culpa de dejar a mi casa, de dejar a mis hijos, de dejar a mi familia, desatenderlos por estar atendiendo mi negocio. Entonces, yo lo que he visto, pues es que pasa mucho la culpa y no disfrutan el proceso de crear su propio emprendimiento, su propio negocio, que el día de mañana les va a dar esa libertad de decidir, pues, cómo repartir sus tiempos, ¿no? Entonces, por eso es que me voy mucho con mujeres. Es verdad que hay hombres que también pasan por este proceso, pero son los menos en la realidad, en el mundo real. Están más preparados para el mundo de los negocios que las mujeres por historia, no por ninguna otra circunstancia. Y lo que te digo, hay hombres y hay mujeres que lo pasan bien, mujeres que lo pasan mal, hombres que lo pasan bien, hombres que lo pasan mal. No puedo generalizar, pero yo con las realidades que me he encontrado es que son más mujeres las que están pasando por estos procesos y yo lo que quiero o mi gran objetivo es que disfruten del proceso, ¿no? Que el día de mañana volteen y digan, ole lo que he construido y que eso no implica que haya perdido por otro lado, ¿no? Sino que al contrario, puedes encontrar ese balance entre todas las cosas que forman o que construyen tu vida y a partir de ahí ir priorizando pues esas decisiones que vas tomando en el proceso sin sentir esa culpa, ¿no? Va a haber momentos que vas a dedicar más al negocio porque lo requiere, pero no hacerlo desde la culpa de estoy dejando mi casa, no. ¿No? Es simplemente ir equilibrando las distintas áreas, ir apoyándote también de la gente con la que estás conviviendo en tus distintas áreas de vida personal y profesional y con eso poder realmente disfrutar. Muchas veces nos estamos fijando solamente en el resultado, ¿no? En el construir el negocio y que dé resultados. Pero ese es un momento y ya está. Y si da resultados, genial. Y si no da resultados, bueno, pues a otra cosa. Pero ¿qué pasa con todo ese tiempo, ¿no? Que va pasando en el proceso? Ahí es donde tenemos que ir disfrutando. Ahí es donde debemos de ir aprendiendo, ir creciendo, ir haciendo un montón de cosas. Y a veces nos lo perdemos, ¿no? Por estar pensando solamente en el objetivo, en el destino de ese viaje, ¿no? Entonces a mí me gustaría, pues eso, que disfruten todo este proceso desde el estar en equilibrio con todas sus distintas áreas de la vida. Claro que cuando hablabas de que los hombres estaban más preparados para los negocios, pues eso no es cierto, no me parece tan real, porque si uno mira, digamos, el porcentaje de emprendimientos que comienza, muchos de esos emprendimientos no sobreviven un año. La verdad no sobreviven un año. Y la mayoría de las veces es porque las personas que están comenzando eso, primero no tienen educación financiera, ¿sí? O sea, lo que pasa es que uno es más arriesgado, entre comillas, porque claro, yo no, yo puedo dejar a mi familia, psicológicamente tengo como eso en la cabeza de que yo puedo arriesgarme, yo soy el que se arriesga y el que sale, entonces tomo esos riesgos, me reúno con amigos, a la pandilla, y vamos a montar un negocio y hacer esta vaina y la otra, pero realmente es como primero es la moda, ¿no? Ah, es una manera de tener dinero rápido, entonces montemos un unicornio y que nos llegue financiamiento de aquí, plata de allá, y se meten eso en la cabeza y pasa un año, ellos han metido el dinero, han convertido en inversores, pero la falta de educación financiera los lleva a que eso no funcione. Y les funciona después de que han caído muchas veces y que han perdido muchas veces. ¿Por qué? Porque les ha tocado aprender a la mala. Y me parece muy bonito, digámoslo así, y muy interesante y muy apropiado que tú tomes a estas emprendedoras y les digas, tú sí puedes hacerlo, pero hazlo bien desde el principio. Sí, sí. Hay ideas que pueden fructificar, tal vez se demoran más y uno de pronto no había pensado. Aquí, por ejemplo, en Colombia hay muchas personas que van y montan un negocio, independientemente que sea un proyecto o emprendimiento para que se vuelva unicornio, no, montan un negocio pero ellos creen que en el primer mes ese negocio ya se va a defender solo, o sea, que la inversión es de un mes. Y no, por favor, pero si a uno en educación financiera le dijo, si usted va a montar un negocio, tenga en cuenta que el dinero que usted tiene que aportar, mínimo son 6 meses, pero si lo quiere proyectar es un año donde el negocio no le va a dar. Entonces se Claro, montan en negocios y luego se caen y ya. Entonces empezar desde el principio, quiero montar un negocio, bueno, ¿cuál es tu idea? Hay un montón de cosas que hacer antes de. Pero lo más totalmente, importante es lo que tú dices, que la energía y la confianza interna estén sanas, estén bien trabajadas. Y eso me parece bonito. Y sobre todo que trabajes a las mujeres porque las mujeres tienen muchísimo que aportarle.
a la sociedad. Muchísimas cosas han estado relegadas, a, digámoslo así, segundo, tercer y cuarto plano durante mucho tiempo. Y yo creo que alguna vez tú y yo lo hablábamos de que cuáles son las reglas del juego que tienen las mujeres. Yo siempre lo he estado preguntando después de que escribí el libro. Dije, ¿cuáles son las reglas del juego reales de las mujeres? Tú en ese contexto, así como, como mujer, como emprendedora, porque de todas maneras lo que haces es un emprendimiento, esto de Sí. trabajar con estas mujeres y apoyarlas, ¿cómo crees que sea posible que logremos cambiar esas reglas del juego machista patriarcal por unas que sean más de la mujer, de, ni siquiera feministas, sino desde su espíritu puro, de su naturaleza pura? ¿Cómo las encontramos? Yo lo que trabajo mucho es conectar con tu esencia, ¿no? Porque al final tú eres la que está construyendo un negocio, ¿no? Y tú le estás dejando esa huella. Entonces, ¿cómo quieres que sea ese negocio? Y seguir mirando al lado, ¿no? Mirar a los hombres cómo lo han hecho, qué hacen, por dónde van, las decisiones creo que es erróneo porque ellos tienen una visión de la vida distinta al que tenemos nosotras, porque nosotros experimentamos otras cosas por simple biología, no vamos a hablar más allá de ideologías, hablamos de biología, de anatomía. Eso sí ya nos hace llevar unos ciclos distintos a nivel emocional, a nivel de visión de la vida, a nivel de proyección a futuro también lo vemos distinto. Cuando decía que los hombres a veces estaban más preparados es porque son más arriesgados, o sea, que la empresa en 2 meses se me cayó y ya se hundió y ya no sirvió, vuelvo y miro de otro lado, ¿no? Y vuelvo a arrancar. Las mujeres no, las mujeres nos tomamos mucho nuestro tiempo, ¿no? Tenemos que tener como muchas cosas claras, como tener ideas concretas, como tener el camino ya más o menos diseñado para aventarnos a tomar ciertas decisiones. No quiere decir que no haya mujeres súper arriesgadas, que las hay, ¿no? Por su forma o por su historia de vida, pero en la esencia o lo que tenemos dentro es eso, porque somos protectoras, porque somos, por biología, pues tenemos que tener como mucha claridad para tomar decisiones y arriesgarnos a embarcarnos en distintos proyectos. Entonces yo creo que tenemos que volver a esa esencia, ¿no? Volver a esa esencia de quiénes somos nosotras y qué podemos aportar, porque también desde el ser mujer podemos aportar muchísimo al mundo de los negocios. Y poco a poco, ¿no? Si vamos siendo honestas y vamos respetando esa esencia que traemos, poco a poco vamos a ir metiendo en el mundo de los negocios esta esencia femenina, esta esencia del ser mujer y de hacer negocios desde el ser mujer, ¿no? No masculinizarnos a la hora de presentarnos en las rondas de levantar capital o no masculinizarnos cuando presentamos nuestros proyectos, ¿no? Sino conectar realmente con esa esencia que tenemos, con esos valores, con esas emociones que queremos impregnar en nuestros proyectos y yo creo que desde ahí poco a poco todo se va a ir movilizando, ¿no? No es algo que se va a mover de un día para otro, es algo que va a necesitar un proceso, pero si entre más seamos que vamos trabajando desde conectar con esa feminidad que tenemos, yo creo que poco a poco podremos ir cambiando las reglas del juego en el mundo de los negocios. Una cosa que yo sí les digo a las que nos están escuchando y a los que nos están escuchando es, no copien las reglas de los hombres, no las copien, dense cuenta que ellos han fabricado, hemos fabricado unas estructuras que simplemente quieren medir nuestro ego, o sea, quién tiene el ego más grande. Hablando de ego, porque usualmente lo comparamos con otra cosa, pero solo se trata de eso. Si uno ve el capital, todo lo que tiene que ver con el capitalismo es simplemente eso. ¿Quién tiene la empresa más grande? ¿Quién hace todo más grande? ¿Quién tiene más poder? Y yo digo, esas son las reglas que se inventaron los hombres, pero las de las mujeres deben ser completamente distintas. Una mujer en su sano juicio no se hubiera inventado la guerra para solucionar un conflicto. Entonces, ¿qué se hubiera inventado ella para solucionar ese conflicto? Entonces, eso es lo que queremos descubrir y me parece muy interesante que se comience a generar ese debate, esa búsqueda y ese encuentro. En cuanto a lo de la inteligencia emocional, ¿qué es lo más complicado en ese asunto? ¿Por qué, por qué, imagínate, tenemos un montón de años de evolución y aún hoy nuestro proceso emocional tiene tantas trabas? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué está eso así? Bueno, el sistema de las emociones donde se rige nuestro cerebro es lo último que se formó dentro de esta evolución de la humanidad.
Y de hecho, si te das cuenta, la inteligencia artificial, las tecnologías y demás todavía no han sido capaces de crear algo que identifique las emociones. Todavía no lo consiguen porque es la parte más complicada que tenemos nosotros en nuestro cerebro y ni siquiera nosotros lo podemos entender para nosotros. Ahora imagínate para replicarlo en las máquinas, ¿no? Entonces es la parte más compleja y de esa complejidad surge el problema muchas veces, ¿no? Porque no conocemos, no nos enseñan a conocer nuestras emociones ni a manejarlas, al contrario, muchas veces es a reprimirlas, ¿no? Al tenerlas ahí guardadas y eso es como una olla express, tú las vas guardando y de repente, ¡boom!, ¿no? Y no sabes ni por dónde se vino, pero llegó. Entonces, el trabajar las emociones es muy importante porque también las emociones nos enferman. No sé si sabías, pero si no somos capaces de controlar nuestras emociones, nos van creando enfermedades y enfermedades que pueden ser en algunos casos bastante graves, ¿no? Entonces creo que es importante empezar a darle una miradita a las emociones, empezar a conocernos y empezar a trabajar en ellas, ¿no? Como todo en la vida necesitamos práctica, como todo en la vida necesitamos tiempo, no es de un día para otro y menos después de tantos años de que no hemos hecho caso. Bueno, pues esto es un proceso que poco a poquito tenemos que ir empezando a ponerle el foco para poder utilizarlas a nuestro favor y nosotros ser los que toman las riendas de la vida y no las emociones las que te digan cómo interactuar o cómo relacionarte con las personas, ¿no? Si desde el enojo, desde la superfelicidad, no, todas las necesitamos tener en equilibrio y en balance para poder funcionar de una mejor manera. Hace muchísimos años yo leí un libro y hablaba sobre el poder del abrazo. Y imagínate eso, ese libro tiene más de 40 años, creo yo, de Eric Fromm. Y él decía que se estudiaba que había una necesidad de que a mí me tocaran, de yo ser tocado, ¿no? De un contacto íntimo, lo hablaba él. Y que en las empresas, hace cuánto tiempo ya se sabía eso, en las empresas se comenzaba a medir el hecho de que las personas que no tenían ese contacto íntimo y que se sentían mal, entonces se enfermaban muchísimo de gripas, por lo menos, y tenían que ir al médico. ¿Y por qué tenían que ir al médico? Porque el médico las tocaba. Porque cuando las personas se enfermaban, todo el mundo se acercaba a tocarte, ¿no? ¿Cómo estás? Ay, la familia lo atendía a uno. Entonces, desde ese momento uno se dio cuenta de que había una influencia importante en que cuando yo me siento mal o cuando yo no me siento bien, lo reflejo en una enfermedad, lo somatizo, que se llama, Claro. ¿sí? Uh-huh. Y uno no es consciente. Y creo que otra vez volvemos a lo mismo. Es esa conciencia fabulosa de qué somos, de qué estamos hechos, de cómo funcionamos. Lo rico de saber, porque cuando estamos creciendo, pues aprendemos a caminar, Uh-huh. aprendemos a hablar, pero en el momento en el que hay que aprender a manejar las emociones, a nosotros se nos coarta muchísimo eso. Sí. Sí, nos prohíben un montón de cosas, ya no podemos jugar para explorar las emociones, porque a papá le da miedo, no toques, no hagas, no. Entonces dice, se queda uno como limitado y creces y obviamente todas esas falencias empiezan a verse ahí en cosas que parecen a la personalidad, pero que no lo son, en cosas Exactamente. que andamos con una alergia constante, que es que tengo rinitis, que ahorita que me dio gripa, yo ando con gripa cada rato. Entonces, es como aprender a escucharse. Y eso te iba a preguntar. Aparte de eso, ¿cómo puedo diagnosticarme para saber que necesito tanto cambiar mi manera de manejar la programación neurolingüística? Sí. ¿Dónde está la manera de yo decir, necesito ayuda? ¿Cómo me hago el diagnóstico? Bueno, uno que me pasaba a mí, ¿no? Y supongo que le puede pasar a muchas personas, es que te encuentras bien, estás pues en un momento en tu casa, en el trabajo, en la calle, donde sea, y de repente te cruzas con alguien y ya estás todo torcido, ¿no? Ya estás, o estás de malas, o empiezas a gritar, o dices, pero si yo estaba bien, ¿en qué momento me puse así, no? Porque nosotros automáticamente compramos la emoción del otro. Nosotros aprendimos por espejo, ¿no? Las células espejo que tenemos en el cerebro que nos ayudaron para aprender a caminar, para aprender a hablar, para aprender a movernos, para aprender qué estaba bien, qué estaba mal, pues lo hicimos a partir de la observación. Entonces, cuando alguien llega de malas, cuando alguien llega, pues, no, en un estado bastante exaltado, lo compramos. Entonces, ahí es un ejemplo claro de que no eres tú quien está controlando
manejando tus emociones y que no sabes, ¿no? Dónde están esas emociones. O cuando explotas, ¿no? Y no eres capaz de contenerlo, de aguantar y hablar desde la tranquilidad y expresar, bueno, pues, por qué es tu enojo, cuál es tu malestar y ya está, ¿no? La gente que grita mucho. La gente que grita mucho también no controla esas emociones, ¿no? Porque tú gritas porque la emoción está tan desbordada que necesitas elevar ese tono de voz para que te escuchen y entiendan que no, que tú estás pues mal y que todo el mundo se cuadre y que te escuchen. Entonces, cuando estas emociones se nos desbordan, cuando no controlamos, cuando no sabemos de dónde nos vino esa emoción, es porque no conocemos a nuestro cuerpo en temas emocionales, ¿no? No somos capaces de detectar si la emoción es mía o no es mía. En relaciones de pareja, ¿cuántas veces no nos ha pasado que yo estoy tan tranquila, llega mi pareja enojado y de repente yo ya estoy enojada y es como que, pero si a mí ni me interesaba el tema, ¿no? Yo ni era conmigo el problema. En cambio, si tú eres capaz de entender y de conocer tu emoción, la persona puede llegar mentando pestes y tú vas a estar tranquila y vas a escucharle, vas a retroalimentarle y hasta le vas a ayudar a tranquilizarse, ¿no? A bajar ese nivel de exaltación. Ahí es cuando tenemos inteligencia emocional, cuando somos capaces sobre todo de identificar que esto no es mío, no me lo compro, con lo cual te escucho, te respeto, pero esa es tu emoción, yo no me voy a enganchar en esa emoción y yo voy a mantenerme en la que yo quiero estar. Y la otra es cuando se nos desbordan las emociones y empezamos a gritar o lloramos demasiado o somos demasiado felices, ¿no? Y estamos todo el día con la carcajada exagerada. Entonces, cuando las emociones están como muy exaltadas, ahí es también cuando no estamos siendo capaces de controlarlas. O cuando en ambientes donde debería de estar recatado, estoy haciendo de todo, estoy muy exaltado, estoy muy feliz, ahí es cuando no sé cómo manejar y cómo utilizar esas emociones, ¿no? Entonces yo diría que en esos momentos yo creo que hay que levantar la mano y empezar a escucharnos y empezar a conocernos, ¿no? Y la forma más fácil de saber si tienes inteligencia emocional es subirte a un coche y conducir. Yo creo que ahí, métete en el tráfico y ya me dirás si tienes inteligencia emocional o no. Uy, esa es difícil. O sea, viéndolo desde ese punto de vista, estamos muy mal, muy mal. Porque, por ejemplo, parece que todo el mundo sale a conducir y toma todo personal. Los demás son enemigos míos. Es una Total. cosa impresionante. O sea, muy pocas personas, y en estas ciudades tan congestionadas, uno puede ver que sea realmente estén calmadas y que digan, no, pues me estrelló y estás bien, estás herido, no. De una vez es una rabia y un sentido de la violencia y de la infracción, pero tenaz. Entonces, yo creo que si esa es una manera de medirlo, señoras y señores, necesitan trabajar su sistema emocional para aprender a reconocerlo, a ser consciente de él. Yo hablaría un poco más de eso. Tengo serios problemas con la inteligencia, entonces no, no me gusta usar la palabra por lo que implica. Entonces yo digo que es mejor ser consciente emocionalmente, Sí, disfrutarlo, porque todas las emociones tienen una ventaja. O sea, no las total. pusieron ahí porque sí. O sí, o sea, no, la tristeza. Y yo le digo a la gente, hay veces que cuando estás muy feliz no analizas el panorama completo. Entonces, lo bueno cuando estás triste es que puedes ver cosas que no veías cuando estabas tan contento Así es. y puedes analizar las cosas de una manera mejor. Pero cuando eres víctima de la emoción, pues no tienes esa capacidad de ver, de analizar, Exactamente. ¿sí? Y entonces la tristeza domina todo y la angustia domina todo y la amargura domina todo. Hablando de eso, yo quería que me aclararas una cosa que yo he visto durante mucho tiempo, y es el hecho de que si yo estoy, por ejemplo, en un estado de amargura, si por alguna razón me pasó algo en la vida y me quedé amargo, pero como no lo supe manejar, se extendió el tiempo y resulta que mi cerebro entonces lo que hace es manejar más esa amargura y más ideas de amargura y más amargura. Y eso se vuelve un ciclo muy difícil de romper. ¿Eso es cierto? ¿Así funciona?
Sí, se puede convertir en un trastorno, ¿no? Un trastorno emocional en el cual ya no estamos siendo capaces de gestionar absolutamente nada de nuestro sistema emocional y eso es lo que está rigiendo, esa emoción es la que está rigiendo nuestras vidas, ¿no? Y eso obviamente pues con todos los sesgos cognitivos que pueden surgir y de toma de decisiones, ¿no? Porque lo vamos a hacer a través de esa amargura, en lugar de ver cosas buenas en la vida, porque no todo es oscuridad de nuestras vidas, pues solamente vamos a poner el foco en las cosas que no están pasando. Con lo cual estamos diciendo a nuestro cerebro, ya ves cómo si es verdad que todo el mundo está en mi contra, ya ves cómo es verdad que no me salen las cosas, ya ves cómo es verdad que yo no sirvo para esto. Entonces, se puede convertir en un trastorno. ¿Es difícil de cambiarlo, de romperlo por ti mismo? Sí, es difícil. ¿Es imposible? No, no es imposible. Se puede salir de la amargura, ¿no? Entonces, de cualquier emoción se puede salir. Lo importante no es que sintamos la emoción y que nos demos el permiso de meternos en esa emoción para sanar o para trabajar lo que necesitemos trabajar por lo que nos haya sucedido en ese momento en nuestra vida. Lo que no podemos o lo que no debemos de permitir es que esa emoción nos encierre en su cueva, porque una vez que nos encierra ya no vemos más allá más que lo que nos deja ver por ese pequeño agujerito de la cueva y es lo que la emoción quiere que veamos, ¿no? Entonces, está bien sentirnos tristes, está bien sentirnos enojados, está bien sentirnos amargos por las cosas, pero lo que no está bien es que nos quedemos ahí por mucho tiempo. Entonces, siempre hay que tener como un círculo de apoyo cercano, el cual pueda ayudarte a salir de esos momentos lo más pronto posible. Y si no lo tienes, siempre hay algún profesional ahí disponible que pueda ayudarte a salir de allí, ¿no? Entonces, se puede caer muy fácil, pero también se puede salir aunque cueste un poquito más. Y ya hablando de eso, el proceso que tú utilizas para hacer tanto el coach como todo este proceso emocional, de educación emocional, llamémoslo, ¿eso es virtual, eso es presencial? Lo trabajo en de las dos modalidades, sobre todo virtual, porque eso nos permite mucha flexibilidad en cuanto a tiempos y traslados, que ya sabes que viviendo en ciudades como la Ciudad de México y también ¿no? En Chile, en Santiago, el caos tráfico, el caos vial puede ser mortal. Entonces, para que no pasemos más tiempo de nuestra vida en el tráfico, la virtualidad nos ayuda ¿no? a optimizar y ahorrar tiempos. Pero es verdad que en algunas ocasiones sí que me gusta hacerlo presencial, porque lo que decías, ¿no? El tocar ¿no? El vernos en persona cambia mucho la dinámica y cambia esa conexión, esas emociones que a veces necesitamos también tener, ¿no? Entonces, hago mucho trabajo online, pero en algunas ocasiones también lo hago presencial cuando veo que es como muy necesario o que la persona no prefiere sí o sí presencial porque hay gente que requiere esa presencialidad, pero si no, normalmente lo manejo de manera online, que se puede perfectamente hacer en distancia gracias a las tecnologías, pues me permite, yo puedo ver a la persona y puedo ir también leyendo ese lenguaje no verbal para también tener toda la información que requiero. Entonces, lo decía porque pues, nos estarán escuchando en otros países, más allá de México. Entonces, tú estás en México en este momento y tú eres de Así es. México, ¿no? Tú eres de México. Yo soy de México, pero viví 15 años en España. Entonces, por Así, eso es el por eso acento. el acento. Entonces, ahora en este mundo, con todo este proceso del emprendimiento que yo siempre le digo a la gente, emprende, es bueno emprender, pero emprende bien. Y te conocemos a ti que nos ayudas a desarrollar ese emprendimiento de la mejor manera. Y si eres mujer, pues todavía mejor. Entonces ellas van a decir, ay, quiero contactarla. Entonces, ¿cómo te contactan? Ya saben que pueden contar contigo para que las ayudes, las acompañes en ese proceso, que esa es como la Eso palabra es. más chévere, las acompañes en ese proceso, las asesores en cómo hacerlo de la mejor manera para emocionalmente estar listas y preparadas y también en otros aspectos. ¿Cómo te encuentran? ¿En dónde estás? Mira, pues me encuentran en Instagram como Ruth Fuente Coach, en LinkedIn como Ruth Fuente y tengo la página web ruthfuentecoach.com y ahí me pueden encontrar en cualquier momento. Tienen ahí mi teléfono de contacto, mi correo electrónico, todo para que puedan sin ningún compromiso hacer. Yo siempre, siempre, siempre antes de trabajar con alguien, les doy
30 minutos de mi tiempo de manera gratuita para conocernos, porque es verdad que no todos los coaches son para mí, ni todos ni yo soy su coach para todos, ¿no? Entonces, primero tenemos que conocernos, ver si nos encontramos cómodos trabajando juntos y a partir de ahí, pues armar el plan de acción, ¿no? Entonces, sí que recomiendo, pues, contactarme. No tengan ningún reparo en eso. Son 30 minutos gratuitos en los cuales podemos aprender muchísimo, aunque no lo crean, en 30 minutos se puede hacer muchísimo y a partir de ahí ver si trabajamos o no trabajamos juntos. Aquí eso está muy bien. Ahora, digamos que hay alguien que dice, bueno, yo no quiero emprender, yo soy estoy trabajando ya en una empresa, pero siento que me hace falta como más manejo emocional o siento que necesito ese acompañamiento para mejorar mi labor tanto en la casa como acá en la empresa. ¿También los colaboras en eso? También, a ver, toda persona que tenga un objetivo que quiera conseguir y que se le ha complicado, que no ha podido, no sabe por dónde, yo soy la persona para ayudarte. De esta vida se trata de conseguir objetivos, conseguir metas y sentirte realizada a nivel Ok. personal y profesional, con lo cual, sin ningún problema, aquí estoy para ayudarles. Y más o menos como para hacernos una idea, ¿en cuánto tiempo se logra comenzar a obtener resultados o hacer una transformación? ¿Cada cuánto te reúnes con las personas? ¿Una vez a la semana, dos veces? Y el proceso dice, uy, no, yo comencé a ver resultados después de tanto tiempo. ¿Cómo es eso? Yo normalmente comienzo con una vez a la semana, ¿vale? Porque hay que trabajar, entonces así tienen tiempo de sesión en sesión a poner en práctica y a partir de ahí ir viendo y ir ajustando el plan de acción. Y lo que sí que hago es que mínimo seis sesiones al inicio, una vez por semana y a partir de ahí los resultados se pueden ver desde la sesión uno o en la sesión 6. Ahí va a depender un poco de la persona, de qué tantas ganas realmente tiene de hacer, de generar ese cambio y que se ponga en acción. Si tú te pones en acción desde el día uno, vas a empezar a ver que las cosas van a empezar a cambiar. Entonces sí que recomiendo no quedarte con una sesión, sino quedarte con 6, porque así estos cambios que se empiezan a originar en la primera sesión se van asentando y van quedándose más establecidos en tu vida diaria y a partir de ahí tú decides. La cadencia de las sesiones puede ser quincenal, puede ser mensual, hay un poco en función de las necesidades que vayan surgiendo. Como te digo, yo soy la compañera, entonces yo te ofrezco el paquete de 6 sesiones o ir sesión por sesión y tú eres quien va a ir decidiendo si quieres verme cada semana, si quieres verme cada 15 días o si quieres verme cada mes. Va a depender también mucho de las acciones que vayamos poniendo al principio, como se va armando todo el plan, una vez a la semana es recomendable y una vez que ya esté el plan, hay veces que las acciones requieren tiempo, entonces nos podemos ver pues cada 15 o cada mes, ¿no? Y la idea no es que te quedes conmigo de por vida. O sea, mi objetivo es que en 6 meses como máximo ya puedas seguir tu camino tú sola, ¿no? O sea, que yo no quiero estar ahí contigo de por vida, no, mi interés no es que tú me pagues la renta, sino mi objetivo es que realmente tú consigas esa autonomía que requieres para poder conseguir esos objetivos disfrutando de tu vida en todos los aspectos de ella. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa y me gustaría que le regalaras a las damas tres consejos así prácticos en en su camino de emprendimiento. Hablemos de emprendimiento como que ellas quieren sentirse mejor, que ellas quieren, ¿cómo se dice? Evolucionar y crecer. Entonces, como tres consejitos para eso. Yo empezaría con el primero es identifica tus 3 valores principales que rigen tu vida como persona y esos van a ser tus no negociables. Esos no puede nadie impedirte que te sientas de esa manera o impedirte que disfrutes de esa manera, ¿no? Entonces, si identificas esos 3 valores, te va a ayudar mucho a organizar y orientar todas tus decisiones para poder sentirte bien, ¿no? Y no sentirte con culpa. La otra sería crea objetivos muy claros, ¿no? Si un objetivo, en tu objetivo, no eres capaz de identificar cómo lo vas a medir, no es específico ese objetivo y vas a procrastinar lo más grande. Entonces, crea objetivos pequeños y al final se van a convertir en resultados gigantes. No tengas miedo de ser específica, pero que en esa especificidad tengas la posibilidad de medir
tu avance, porque eso es lo que te va a permitir saber cómo estás hoy con respecto a ayer. Y la otra, yo diría, no mires hacia afuera. No mires en el sentido de compararte. Tú siempre, siempre, siempre compárate con la que eras ayer, con tu yo del ayer. Ahí vas a ver realmente si has avanzado, si has evolucionado, qué has aprendido y qué te falta por aprender. Si te mantienes viendo qué es lo que están haciendo alrededor, que te sirva de inspiración, pero no de comparación. Y una palabra que dijiste que tal vez algunos lo conocen y otros no, que es procrastinación. Creo que no lo dije bien, pero ¿qué Ay, es eso? nuestro amigo el procrastinador es ese cuando que llega que tenemos que hacer cosas, pero se nos cruzó la serie de que teníamos ahí pendiente, o se nos cruzó el paseíto, o se nos cruzó el heladito, se nos cruzó el lavar la ropa incluso, ¿no? El procrastinar es cuando tenemos un objetivo y lo dejamos para después. Ahí al rodito, ahí luego. Mejor primero esto, ¿no? Entonces, nuestro amigo procrastinador llega cuando decides emprender, oh, es el primero en la fila. Entonces, hay que evitar que se quede ahí sentado, ¿no? Y hay que decirle, venga, a buscar a otra persona, que yo tengo que hacer mis objetivos, cumplir mis metas, sí o sí, pase lo que pase, ¿no? Entonces, a veces a mí me pasaba y afortunadamente mi pareja me entendía un montón, ¿no? Que la casa empezaba a verse patas para arriba y me decía, a ver, estamos trabajando, la casa da igual, si va a venir alguien, pues la arreglamos por donde bien pasa la suegra y ya está. La casa puede esperar, nuestros objetivos no pueden esperar. Entonces, eso es evitar la procrastinación, ¿no? Que te focalices en lo que quieres y que vayas por ello, pase lo que pase. Hay veces que hay cosas que van a tener que esperar y no pasa absolutamente nada. Además que uno con el tiempo se vuelve muy efectivo. Cuando aprendes a manejar los objetivos, hay Eso una es. parte en tu interior que sabe cómo maniobrar el tiempo, porque uno tiene solamente las 24 horas del día y no tiene más. Entonces también a veces la angustia entorpece, pero cuando uno Exacto. re- comienza a tener esas pequeñas victorias día con día, tengo este objetivo, lo cumplí. Luego tengo este otro, lo cumplí. Cuando uno tiene esas pequeñas victorias, comprende cómo el tiempo juega a su favor y no en su contra. Y Oh, entonces sí. uno dice, listo, necesito hacer este trabajo, pero hay una pausa activa. Entonces en la pausa activa, ¿qué hago? Me levanto y lavo la losa. ¡Pum! Listo, Eso es. regreso y sigo. Y me doy cuenta de que hay tiempo para todo. Al principio es lo más difícil de Sí. poder llegar a comprender. La voluntad se vuelve en contra de uno, entonces por eso uno tiene que pequeñas victorias acumuladas y que uno se dé cuenta. Ahí es donde está el valor de la emoción, de que, ay, qué rico lo hice, ve, así se podía, el esfuerzo. Ahí es donde lo que tú dices de disfrutar el trayecto Exactamente. hace parte del enriquecimiento de los días, de lo bonito. Una pregunta ya creo que muy diferente. ¿Por qué te fuiste a España y por qué te devolviste de España? Me fui a España, aquí en México se acostumbra la fiesta de 15 años y yo decidí pues un viaje, porque fiestas ya afortunadamente ya había tenido y no había viajado y dije pues vámonos a Barcelona, ¿no? Y ahí tengo un tío y mamá dijo bueno sí se va sola y así con confianza se va con el tío. Y yo cuando llegué a Barcelona me pasó algo muy bonito que me enamoré de mí en Barcelona. No me enamoré del lugar, no me enamoré de España, me enamoré de mí, de quién era yo en ese lugar, ¿no? Como que me faltaba una piececita y ahí me hizo clic. Entonces desde ese momento dije, yo tengo que vivir aquí, yo soy de aquí de toda la vida y hice todo por irme y lo conseguí, ¿no? 15 años después, mi esposo consigue una muy buena oferta de trabajo y ¿de en dónde? En México. Así que él fue el que me regresó, aunque siempre va a decir lo contrario. Vaya, de las historias son hermosas, es Sí, fabuloso como sí, uno sí. viaja por el universo y obtiene aventuras. Pues Así Ruth, es. ha sido un verdadero placer. Espero que haya Igualmente. más oportunidades para que nos regales muchísima más información, porque dentro, o sea, si ustedes se dieron cuenta, escuchando a Ruth, había un poco de secretos que ella comenzaba ahí a darnos sobre el cerebro, sobre cómo funciona la emoción, y entonces eran como más preguntas que, ay, pero venga, ¿y esto cómo es? ¿Y esto cómo funciona? Y quiero saber más de esto, quiero saber más de aquello. Entonces, si tienen preguntas, obviamente ya nos repites tus redes sociales y tu página web, por favor. Instagram, Ruth Fuente Coach, LinkedIn, Ruth Fuente y mi página ruthfuentecoach.com. Entonces ahí pueden ir
y no pierden absolutamente nada. Vean que a mí me gusta mucho ese proceso contáctame, tienes tiempo conmigo, yo te doy el tiempo y analizamos a ver qué se puede hacer. Y en la honestidad ella te va a decir, hay otros profesionales que te pueden ayudar o no, yo te puedo ayudar. Ahora sí, tú decides si quieres la ayuda o no. Pero mira que no pierdes nada, inviertes tiempo, conoces algo de ti, así que vale la pena hacerlo. Ni siquiera es correr un riesgo, la verdad. Es simplemente dar un paso, tomar una decisión de escribir un correo o llamar. Es muy sencillo. Y pues todos estamos emprendiendo en esta vida, queremos una vida mejor y esa es una manera de lograr esos objetivos. Ya lo dijo Ruth. Si tienes un objetivo en la vida, ahí ella te puede ayudar a conseguirlo. Entonces, pues te agradezco muchísimo por aceptar la invitación. Ha sido supremamente nutritivo este espacio, para mí por lo menos. Espero que para la audiencia también. Muchísimas gracias, espero estar con vosotros pronto. Y a todos los que nos escuchan, recuerde que también tenemos los canales de Acravida. Si quieren escribirnos a acravida@outlook.com y visitarnos próximamente en nuestra página web, que ya les diré dónde va a quedar y cómo van a llegar allá. Y a todos ustedes no se pierdan el canal de YouTube y el podcast de Acravida, una vida mejor. Hasta la próxima. No te pierdas todas las semanas nuestros consejos, entrevistas y reflexiones. Suscríbete y únete a la comunidad Acravida, una vida mejor.